Bueno, muy bien, muy buenas tardes nuevamente para todos ustedes. Qué bueno volver a estar juntamente, reunidos para que le demos gloria y honra a nuestro precioso Rey, glorioso y maravilloso. Un saludo muy especial en esta tarde para todos ustedes, sus casas, sus familias, la iglesia que se reúne allá en la casa. Qué regalo tan precioso, los que nuestro Dios este tiempo nos ha venido dando a cada uno de nosotros. Muy agradecidos al Señor de ver toda su bondad, todo su cuidado, toda su fidelidad manifestada a cada una de nuestras vidas, en todo lo que Dios nos permite hacer y en todo lo que Dios nos permite a nosotros realizar. Que reciban cada uno de ustedes un cordial saludo, un abrazo caluroso de parte de este colaborador de mi casa y de mi familia, y que podamos esta tarde abrir y disponer nuestros corazones a lo que nuestro precioso Dios tiene para cada uno de nosotros, y que podamos ser muy sensibles a lo que Dios este tiempo nos ha venido hablando y colocando en el corazón. Muy bien, mis amados, vamos a continuar entonces lo que ayer el Señor nos estaba regalando a través de este rey tan precioso que Dios levantó en aquel tiempo, como fue el rey Josías. Y estábamos hablando de que de alguna manera es un prototipo de la iglesia que Dios tanto anhela y que Dios tanto quiere. Entonces vamos a estar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo, por este momento, y poder estar caminando adelante en pos de lo que el Señor siempre ha establecido y lo que Dios quiere, como que podamos nosotros abrir el corazón para rendirnos a un Dios tan precioso y para estar aferrados a ese Padre maravilloso y glorioso. Muy bien, preciosa iglesia del Señor, agradecido con Dios por cada una de sus vidas, de sus casas, de sus hogares, de sus familias, y por todo lo que Dios nos está permitiendo durante todo este tiempo precioso y maravilloso. Muy bien, vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios, vamos a entrar, como dice el Señor, con acción de gracias a este tiempo maravilloso, precioso. Vamos a disfrutar a nuestro Padre eterno, a deleitarnos en nuestro Padre celestial, y que nuestros corazones se abran y el Espíritu de la palabra del Señor le hable a cada uno de nuestros corazones en esta tarde preciosa que Dios nos da en su amor y en su misericordia. Entonces, ¿qué tal si me acompañan allí en casa? Dejamos que el Señor obre en cada una de nuestras vidas. Y le pedimos a Dios que por su Espíritu aquiete todo nuestro hombre interior. La bulla, el ruido que pueda asistir al interior de cada uno de nuestros corazones, que el Dios Todopoderoso la pueda estar aquietando. Entonces, Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu cariño, Padre, gracias por tu bondad y gracias por toda tu fidelidad, bendito Dios eterno de los cielos. Padre, aquí están nuestras vidas, Señor, abiertas, rendidas delante de ti, Dios glorioso y maravilloso. Aquí estamos para decirte que te necesitamos, Señor. Aquí estamos para reconocer una vez más delante de ti nuestra fragilidad, nuestra necesidad y nuestra dependencia, Dios eterno de los cielos. Hoy más que nunca, Señor, es tan real, Padre, y es tan cierta en cada una de nuestros corazones. Bendito Dios omnipotente. Padre, que tú prepares nuestras vidas esta tarde y que derrames sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos, Señor, cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado y cuál es la herencia, Señor, la riqueza de la herencia entre los santos, oh Dios eterno de los cielos. Que tu palabra corra, Señor, que tu palabra sea glorificada y que tu palabra, Dios eterno de la gloria, halle cabida en cada uno de nuestros corazones. Bendito Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por tu eterno amor por nosotros y por darnos la alegría, oh Dios glorioso y maravilloso, de poder caminar como es digno de tu corazón. Bendito Padre eterno de los cielos. Ayúdanos a ser conscientes cada vez más y más de la necesidad de ti en cada una de nuestras vidas, precioso Dios. Que tú tengas misericordia de nuestra tierra, de nuestra nación, te apiades de nosotros y que le sigas abriendo espacio a nuestros corazones para que te conviertas tú en lo más grande y en lo más real de cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos a ti, buen Dios, en esta maravillosa tarde, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, iglesia hermosa de Dios, una vez más, bienvenidos, buenas tardes para todas las personas que se están sumando
esta tarde a esta transmisión. Y muy agradecidos con Dios por todo lo que el Señor está orando y haciendo a través de estos tiempos y de estos momentos tan lindos. Muy bien, quiero que me acompañe una vez más al segundo libro de Reyes, capítulo número 22, por favor. Entonces, vamos a estar viendo allí, en el segundo libro de Reyes, capítulo número 22, el reinado de un hombre conocido como Josías. Este hombre Josías, que fue uno de los, o el último de los mejores reyes que tuvo Judá. Recuerden que había una división, existió una división, el reino del norte y del sur, ya lo habíamos visto nosotros, y esta historia se está estableciendo en la parte sur, en Judá, con capital Jerusalén. Muy bien, este rey, último buen rey que tuvo Judá, fue un rey que realmente creo yo y considero, y una vez más repito, que es la postura que debe de existir en lo que se conoce como la iglesia del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. Este hombre que fue sensible, que abrió su corazón y que lo rindió ante la presencia, ante la palabra del Dios Todopoderoso, que dejó que su corazón se abriera y se convirtiera en una habitación para Dios, es un rey extraordinario. Entonces, vamos a estarnos dando cuenta también la fidelidad de Dios, el cuidado de un Padre tan precioso como nuestro Padre, a la hora de cumplir. Hablábamos ayer de casi 300 años después de esa palabra que el Señor le dio a un profeta que estaba allí en los tiempos después de la muerte de Salomón. Cómo le habla un hijo de Salomón a Jeroboam, diciéndole que llegaría un tiempo en que a la casa de David le nacería un hombre llamado Josías. Y después de aproximadamente 300 años, esa palabra se cumple para mostrar y ver nosotros la grandeza y la fidelidad de un Dios tan extraordinario como nuestro Señor, que Dios, todo lo que el Señor habla, el Señor totalmente lo cumple. Y nosotros tenemos que darle mucha gloria y mucha honra al Señor por la veracidad, por la fidelidad, por la grandeza y por la veracidad de la palabra de Él. Muy bien, mis amados. Entonces, ahí estábamos viendo nosotros ayer todas estas cosas preciosas, como lo que hace Josías es dar una orden para que se recogiera el dinero que había estado en la casa del Señor y se le repartiera a las personas especialistas para que repararan las grietas de la casa del Señor. Y nos dimos cuenta que eso fue repartido a personas consideradas totalmente honestas, personas honradas, personas íntegras. Y nos dimos cuenta que cuando Dios quiere reparar las grietas de su casa, realmente está considerando en que corazones honrados, corazones íntegros puedan estar allí tomando el control y tomando la dirección para que esas grietas puedan ser organizadas. Nos dimos cuenta de las grietas desde la parte natural y desde la parte espiritual. Desde luego, para esta casa, aunque estaban sucediendo cosas naturales, la implicación es una implicación totalmente espiritual. Entonces, allí lo que hace el sumo sacerdote es que mientras están buscando y organizando la casa, hallan el libro de la ley. Realmente era el Pentateuco, los libros escritos por Moisés, que para ese tiempo aproximadamente creemos que cerca de unos 300 años más o menos estuvo la palabra del Señor, estuvo totalmente guardada. Entonces, cuando Dios nos muestra a nosotros estas verdades tan preciosas de su corazón, como después de tanto tiempo, Dios en su amor y en su misericordia, con el rey que había levantado para aquel momento, Josías, entonces permite que la palabra sea hallada, la dirección de Dios, la instrucción divina pueda ser establecida en aquel tiempo, en aquel momento. Entonces lo que hace el sumo sacerdote Hilcías es que le da esa palabra, ese libro, se lo da al escriba Safán. Safán lo que hace es leerla, pero después Safán va y se la entrega al rey Josías. Y ya sabemos la diferencia que está en la palabra y lo que el Señor ayer nos enseñaba. Una cosa es lo que hizo Safán, que leyó, pero otra cosa muy poderosa fue lo que hizo el rey Josías, que oyó la palabra de Dios. Cuando se dio cuenta de que la palabra rectora había sido hallada en la casa del Señor, rasgó sus vestidos y le dio gloria al Señor. Entonces lo que hace es el rey Josías mandar a preguntar por
qué era lo que él debía de hacer, y nos dimos cuenta del principio que Dios tanto ha esperado y anhelado en medio de su pueblo. Que haya un pueblo que le pregunte a Dios por todas las cosas, por más simples que nos parezcan a nosotros, cuando nosotros abrimos el corazón al Señor y cuando nosotros contamos con Dios para todas las cosas, vuelvo y repito, por pequeñas que sean, por mínimas que sean, eso le va a dar gloria y eso le va a dar honra a nuestro Padre eterno y a nuestro Padre celestial. Entonces, la instrucción viene a través de una mujer llamada, de una profetisa llamada Hulda, y lo que hace el Señor a través de esta mujer es decir qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, pero también esta mujer da una palabra tan preciosa y tan especial del corazón del Señor referente a Josías, por la manera como él había tomado esto. Y quiero que me acompañe entonces al segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, en el verso número 18. Dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis al Señor, diréis así: así ha dicho el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces, cuando llega la palabra al corazón de Josías sobre la aptitud de cómo él recibió esa palabra, creo que este es el deseo del corazón de Dios para nosotros. Dios está viendo la manera en nuestros corazones a la hora de exponernos delante de su presencia y delante de su palabra. Dios realmente está muy interesado en el interior de cada uno de nosotros. Cuando estamos frente a su palabra, Dios está viendo la intención real de cada uno de nuestros corazones. Ayer lo habíamos dicho, la palabra del Señor a la hora de exponernos delante de la palabra de Dios no es solamente estar por estar, no solamente es correr por avanzar en capítulos, sino que el anhelo de Dios, iglesia hermosa, es que nosotros podamos ser conscientes, tener estos espacios, estos momentos, no estar tan pendientes del tiempo, porque el tiempo tiene la particularidad de hacernos correr, de angustiarnos, de desesperarnos, y no vamos a estar consiguiendo realmente lo que Dios tanto anhela a través de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Entonces, lo que se le dice al rey Josías es la actitud que tuvo en el corazón cuando él oyó las palabras del Dios Todopoderoso a través de ese libro. Y dice que cuando él las escuchó, cuando él las oyó, la palabra dice que el corazón de él fue enternecido. Y una vez más quiero enfatizar esto. No hay otra forma, no hay otra manera de que un corazón pueda ser enternecido cuando él se expone frente a la palabra del Dios Todopoderoso de manera real. Cuando escucha, no cuando lee, sino cuando escucha la palabra de Dios. Cuando se escucha la palabra de Dios realmente al interior del corazón, es imposible que esa vida siga siendo la misma vida. O sea, cuando un corazón se abre y se expone delante de la vida y el espíritu de la palabra del Señor, el corazón empieza a ser transformado. En el caso de Josías, y creo que este es el corazón que Dios está buscando en medio de su iglesia en la actualidad, un corazón enternecido, un corazón donde Dios se agrade de venir a estar en esa vida, donde Dios se agrade de venir y seguirle hablando a ese corazón en todo tiempo y en todo momento. Entonces, a la hora de estar nosotros delante de su presencia, si el corazón nuestro no es enternecido, creo y pienso que nosotros estamos haciendo algo que no es o de la manera que no es. Puede que nos estemos relacionando con un libro, puede que lo estemos haciendo en nuestra fuerza, puede que solamente estemos leyendo el libro como el escriba Safán, pero que no estemos oyendo ni escuchando las palabras de ese libro como lo hizo el rey Josías. Entonces el Señor le está diciendo a través de aquella mujer a Josías, en el verso 19, tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor. Y le dice el por qué. Dice, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores. Entonces,
a través de esa palabra también le está diciendo lo que va a suceder en Judá y lo que va a pasar también con la vida del propio Josías. Y le dice en el verso 20, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Pero lo más extraordinario es que cuando Josías está con ese deseo, el corazón que está siendo enternecido, el corazón que está humillándose delante de la presencia del Señor, el Señor dijo a través de esta mujer la encomienda y el encargo para Josías, que cuando Josías entró a la presencia del Señor, cuando estuvo escuchando la palabra de Dios en la presencia del Señor, el Señor lo oyó, el Señor lo escuchó. Y quiero que no olvides esto una vez más. Cada vez que un corazón con motivaciones correctas, con intenciones correctas al interior de su vida, viene y se expone delante del Señor en la meditación, en el estudio de la palabra, en estar y exponerse delante de la presencia del Señor, hay algo que tú no deberías de dudar nunca en tu vida. Y es que el Señor, siempre que dispones tu corazón para Él, siempre Dios está atento para escucharte. Siempre va a estar el Señor dispuesto a oír lo que sale desde lo más profundo de tu corazón. El Señor va a escuchar las palabras que salen por tu boca. Y el Señor, si tú lo hiciste de la manera que Dios tanto lo anhela y lo desea, tú vas a tener respuestas muy certeras del corazón del Señor. Tú vas a tener cosas muy contundentes, muy claras y definidas a través de nuestro Padre eterno en gloria. Entonces la invitación no solamente, mira que fue para Josías, sino que es una invitación también para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos ser conscientes de lo que Dios está haciendo. Ahora quiero que me acompañe al capítulo 23. Esto que hice fue una pequeña introducción para que empalmemos. Y en el capítulo 23 del segundo libro de Reyes, el Señor dice que entonces, una vez él está escuchando esto, Josías, dice que inmediatamente mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. O sea, él dio el otro paso que muchas veces el pueblo del Señor no da. O sea, Dios le da una palabra, lo anima, lo alienta, lo hace sentir valioso, importante, querido, aceptado. Pero Josías no se queda con eso en el corazón. Ahora Josías da el paso de poder hacer vida lo que el Señor le está hablando. Y eso es lo que yo creo que en el pueblo del Señor nosotros necesitamos pedirle a Él que nos ayude, dar el otro pasito. O sea, nos quedamos con las transmisiones, nos quedamos con la palabra, de estar en su presencia, pero no, parece que no hiciéramos la otra parte también, de ser consecuentes y de ser nosotros directamente proporcionales con lo que estamos recibiendo del Señor. Josías no se quedó con esa buena palabra que le dieron. Ahora Josías va a empezar a colocar en acción lo que el Señor le está hablando, cómo el Señor lo está dirigiendo por su espíritu. Y en ese capítulo 23 dice que él mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Verso número 2. Subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, con los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y esta es una invitación para todas las personas. ¿Te das cuenta? Aquí no hay acepción de personas. Absolutamente para nada. Aquí se mandó a llamar desde el sacerdote y el profeta hasta el más chico de todas las personas que estaban allí. Como el Señor lo dice en su palabra. ¿Para qué? Para que escucharan una vez más las palabras del libro. Josías entendió que así como él sintió lo que Dios le permitió experimentar, que su corazón fue enternecido, que su corazón se humilló, que estuvo en la presencia de Dios. Ahora el deseo de Josías es que las demás personas puedan sentir y experimentar lo que Dios le permitió sentir y lo que él pudo experimentar a través de la presencia del Señor y del estar escuchando la palabra. Y ese es el deseo de Dios con nosotros. Cuando uno está experimentando todo esto tan precioso de la vida en el Espíritu, cuando nosotros nos exponemos frente a la presencia del Dios eterno en gloria, Dios no quiere que nosotros solamente nos quedemos nosotros con eso. El deseo de Dios es que las demás otras personas
también puedan venir. Necesitamos reunirlas y es lo que Dios está haciendo todo este tiempo en nuestras casas, en estos momentos de confinamiento y de recogimiento en familia. O sea, el deseo de Dios es que lo que nosotros estamos experimentando, lo que nosotros estamos viviendo, también los nuestros puedan estar experimentando y recibiendo de estos regalos tan preciosos del corazón de nuestro Padre Celestial. O sea, no podemos ser egoístas. Lo que Dios nos está dando a nosotros, recuerde como el Señor lo dice en la palabra, que nosotros recibimos de gracia y por esa misma gracia nosotros también debemos y tenemos que dar, preciosa iglesia del Señor, que esas experiencias maravillosas, que esa palabra preciosa que Dios nos ha venido hablando a nosotros momento tras momento, también nosotros la podamos compartir, también nosotros podamos llevárselas a las personas que están juntamente con nosotros, a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros seres queridos. Y de eso se trata. Entonces Josías lo que hace es colocar en acción lo que Dios ahora le está dando. Y ahora lo que hace Josías es reunir a todos. Reúne sacerdotes, reúne profetas, reúne todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y lo que quiere Josías es que ellos escuchen la palabra de Dios. Que no sigan caminando como estaban caminando durante todo ese tiempo. Quiero que pienses en esto. 300 años aproximadamente, ¿sí? Donde la palabra del Señor no estaba, donde el libro se había perdido en la propia casa del Señor. Y ahora que es hallado, Josías, realmente yo creo que Josías en ese momento nació de nuevo. O sea, la manera como él, cuando escucha la palabra de Dios, reacciona, su corazón se enternece y se humilla delante de Dios y empieza a ser partícipe a las demás otras personas. Creo que esa es una muy buena muestra de lo que significa nacer de nuevo, un corazón y una vida. Y esa es la invitación de Dios para cada uno de nosotros. Él mandó a llamar a todos los que estaban allí, a todos los moradores de Jerusalén, porque recuerda que estaba en la parte sur de Judá, con capital en Jerusalén. Recuerda que el reino se había dividido porque había una decadencia espiritual. Siempre que hay decadencia espiritual, siempre que la palabra no está, te darás cuenta que va a haber división. Y cuando uno escucha las noticias, este tiempo de recogimiento, los problemas tan grandes que están en las mismas casas, en los mismos hogares. ¿Sabe por qué hay tanta división en las familias? Por esto mismo que el Señor revela en su palabra. Porque hay una decadencia espiritual, porque no está la palabra siendo vida y siendo real en esas casas y en esos hogares. Y uno entiende que esto puede ser para hogares de afuera, pero qué tan duro es cuando, como en los tiempos de estos reyes, la palabra se perdió en la misma casa de Dios. Y que esto no nos ocurra a nosotros, iglesia hermosa de Dios. Que esto no nos ocurra a nosotros, de que la palabra del Señor este tiempo se esté perdiendo en nuestros propios hogares. Porque cuando se pierde la palabra de Dios en una casa, esa casa inmediatamente va a entrar en algo que Dios no desea, que Dios no quiere, que es división. Entonces siempre que hay una decadencia espiritual, como resultado va a llegar la división, ¿sí? Los problemas, los conflictos. El deseo de Dios es que esa casa se reúna. Ahora que Dios nos ha dado la alegría de estar en estos tiempos de confinamiento, para poder exponer la palabra, para poder estarla escuchando, no solamente leyendo, para que podamos estar conociendo quién es nuestro Señor y para que podamos ser una expresión de Dios en tiempo real a nuestras casas, a nuestras familias y a esta ciudad que tanto necesita de nuestro buen Dios. Entonces, iglesia, necesitamos ser muy conscientes de todo esto. En el versículo número 3 del capítulo 23 del segundo libro de Reyes, el Señor dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor, que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó ese pacto. Ahora, ¿qué es lo que hace Josías? Se acerca a una de las columnas y hace un pacto, dice el Señor allí, ¿sí? Delante del Señor, de que irían en pos de Dios. Ahora, escúcheme esto, por favor. A menos que una persona viva lo que vivió Josías, poder cumplir con esa encomienda va a ser fácil.
cuando Dios ve lo que está en el corazón. No todas estas personas realmente pudieron cumplir con esa encomienda, con ese pacto. Realmente Josías fue el último y mejor rey que tuvo Judá. Y cumplió con esto que Dios, con esto que nos está diciendo, de ir en pos de la presencia de Dios, de poder rendir su corazón delante del Señor. Cuando una persona tiene una experiencia con el Dios Todopoderoso, lo único que va a anhelar esa persona cada día de su vida es estar en pos de la presencia del Señor. Ya no va a ser una carga, ya no va a ser algo impuesto, va a ser algo que va a estar disfrutando y deleitándose todo el tiempo. Va a ser un placer, va a ser un gozo, va a ser una alegría desde lo más profundo de su corazón. Ya no va a estar en función del tiempo, ya no va a estar en función del reloj. No, esa persona va a entender: yo fui creado para ir en pos de la presencia del Dios Todopoderoso. Y este Josías, este rey tan precioso del corazón del Señor, que una vez más vuelvo y repito, sí, es un prototipo de la iglesia del Señor. Así es que Dios quiere que nuestros compromisos sean desde el corazón, desde nuestra alma. Que nuestra entrega y nuestra pasión sea desde lo más profundo de nuestro ser. No solamente de palabras, porque te vas a dar cuenta que efectivamente Dios vino y trajo un juicio sobre Judá, trajo un juicio sobre Jerusalén, ¿sí? Entonces, aunque las demás personas no quisieron, Josías tomó una decisión firme desde su corazón. Aunque otros no quieren, yo sí lo voy a hacer. Y esa es la enseñanza de Dios para nosotros. Aunque nadie en esta tierra lo hiciera, aunque nadie sintiera una pizca de amor, estoy dando solamente un ejemplo, una impresión, aunque nadie lo hiciera, que nosotros sí lo deseemos. Aunque nadie quisiera estar en la presencia de Dios, que nosotros anhelemos ir en pos de ese ser glorioso y de ese ser maravilloso. Y cuando Él tiene ya claro esto definido en su corazón, entonces es donde entra lo que se conoce en la palabra como las reformas de Josías. Y nos vamos a dar cuenta de todo lo que durante tantos años estaba en la propia casa de Dios. Y que ningún rey sintió dolor en su corazón absolutamente por esto. Y esas grietas que estaban, si se acuerda, ayer el Señor nos lo hablaba, por esas grietas fue que empezó a entrar todo este tipo de cosas. Nadie se podía imaginar lo que estaba dentro de la casa del Señor. Escúchame una vez más, por favor. En ese tiempo, la casa de Dios estaba llena de todo, menos de la presencia del Dios Todopoderoso. Absolutamente estaba llena de todo, menos de lo que debía de estar lleno. Ahora, yo quiero que tú pienses en este tiempo y en este momento. Ya el Señor nos ha dicho que el Señor no habita en templos, ni en casas, ni en construcciones hechas por manos de hombres. Ahora ese edificio está siendo hecho y construido por piedras vivas. Y nosotros necesitamos estar viendo y considerando lo que está en nuestro corazón. Porque lo que esté en nuestro corazón, que no sea conforme el corazón del Señor, como Josías, vamos a tener que quitarlo. Vamos a tener que sacarlo fuera de nosotros. Vamos a tener que hacerle una reforma a este corazón. Si hay cosas en nuestras vidas que no son del agrado de nuestro Dios. Iglesia hermosa del Señor. Entonces vamos a darnos cuenta desde el verso 4 en adelante, hasta donde nos permita el Señor en este tiempo, qué era lo que había en la casa del Dios Todopoderoso y qué fue lo que Josías dijo que sacaran, y solamente quedó algo allí, y ahora nos vamos a dar cuenta qué fue lo que quedó. Pero de resto todo fue sacado por orden de Josías. Él dio la orden de que echaran todo eso fuera, porque esto es lo que Dios quiere. Si nosotros hemos de estar formando parte del pueblo que Dios tanto anhela, de la iglesia que Dios tanto desea, este tipo de cosas nosotros vamos a tenerlas que considerar. Y si nuestro corazón necesita una reforma, nuestras vidas, nosotros necesitamos tomar decisiones firmes y fuertes como las que tomó aquel rey. Entonces, en el verso número 4 en adelante, vamos a ver lo que el Señor dice allí en su palabra. El Señor dice allí en su palabra, iglesia hermosa de Dios, dice: entonces mandó el rey Josías, dice la palabra que mandó al sacerdote Hilcías. Y mira lo que el Señor dice allí en su palabra, ¿sí? Quiero que te des cuenta allí, dice, verso 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos,
y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo, dice, del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Ahora, quiero que te des cuenta todo lo que estaba en la casa del Señor, en el templo del Señor. Habían utensilios que habían sido consagrados a Baal, para Acera y para todos los ejércitos de los cielos. Y la orden de Josías fue que sacaran todo eso y que lo quemaran. Y una vez más, ¿qué cosas pueden estar dentro de nosotros que realmente no son del agrado de Dios? Nuestro temperamento, lo implacables que somos, lo afanados, lo angustiados, lo perezosos que somos, la pesadez realmente, la falta de humildad, de sencillez, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra vanagloria. Esas son cosas con las cuales Dios no quiere que nosotros sigamos caminando. Estas son cosas que tenemos que sacarlas fuera de esta casa, de este corazón, de este templo que Dios está forjando y que Dios está preparando. Entonces, número 1, mandó a quitar todo lo que fue consagrado a Baal. Vamos a ver el versículo número 5. Quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Mira qué reforma tan extraordinaria, ¿sí? También dio la orden de que sacaran a todos los sacerdotes idólatras. Estos eran sacerdotes corruptos. Estos eran sacerdotes que jugaban con el dolor de la gente, que solamente estaban interesados en dar palabras bonitas y jugar con el dolor ajeno de las personas. Estos eran personas que jugaban con el bolsillo, jugaban con las emociones, jugaban con la economía del pueblo, y lo que hacían era entrarlos en sus cosas que no eran conforme al corazón del Señor. Y la orden, una vez más, es que quiten eso. Y escuche, quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco. Y aunque tú no lo creas, hay personas que se congregan en la actualidad del pueblo del Señor, que todavía están regidos por los signos del zodíaco, por el horóscopo, por la suerte. Y en estos días alguien me preguntaba sobre el asunto, y déjame decirte, tu vida no fue determinada por Dios para que la rija nada ni las estrellas, ni los astros, ni los signos del zodíaco. Tú no eres ni Piscis, tú no eres ni Libra, ni Géminis, ni Acuario. Tú eres un hijo de Dios, y tu vida la debe de regir la palabra preciosa de Dios, la debe de regir el Espíritu Santo de Dios. Tu vida no fue una vida creada sin un propósito, al contrario, Dios creó tu vida y Dios creó mi vida con un propósito glorioso, con un propósito maravilloso, de que nosotros podamos conocer quién es nuestro Señor. Recuerda que la intención de Dios, desde antes de que todas las cosas surgieran en Génesis 1, es darse a conocer. Y ahora el deseo de Dios es que cada vida podamos mostrarlo a Él, que lo podamos expresar nosotros y que lo podamos manifestar. Tú no debes de regirte por ningún signo del zodíaco. Escúchalo, por favor. Le habla a las personas que están con esta práctica, que urgente desistan de eso, que urgente dejen eso a un lado, que lo saquen de sus vidas. Tu vida no le pertenece a ningún signo del zodíaco. Tu vida le pertenece a Jesucristo. Fue Jesucristo el que murió por ti en una cruz. Fue Jesucristo quien derramó toda su sangre por ti, por tu casa y por tu familia. Así que si todavía estás en la práctica de la suerte, eres de los que todavía están pensando en el chance, en la lotería, sacando y invirtiendo tu dinero en cosas de esas, déjame decirte que aunque a ti te parezca muy especial eso y no le veas nada raro, para Dios eso es una abominación y eso le causa dolor al corazón de nuestro Señor. Tú no fuiste creado para eso. Tu suerte tiene nombre propio y se llama Jesucristo nuestro Señor. Más bien mira lo que Dios tiene en la palabra para ti, para tu casa y para tu familia. Tú no dependes de 3 numeritos, tú dependes de la palabra de Dios, tú dependes de la guía del Señor Todopoderoso, tú dependes totalmente de la instrucción del Espíritu Santo de Dios a través y por medio de la palabra. No puedes dejar que este libro se pierda en tu casa.
No puedes dejar que este libro se pierda en tu familia. Necesitamos recuperarlo una vez más. Necesitamos volver a la palabra, meditar en la palabra. Necesitamos eso, iglesia hermosa de Dios, urgente. Eso lo necesitamos urgente, por favor. No podemos darnos el lujo este tiempo de estar centrando nuestra atención en los signos del zodíaco. Esto no es lo que quiere Dios. Josías mandó a sacar todo esto del templo. ¿Por qué? Porque esto es algo que no le agrada al Señor y es lo que Dios quiere con nosotros. Así que si tú eras de los que te dejabas guiar por los signos del zodíaco, déjame decirte que eso no es del agrado de Dios. No es lo que Dios quiere. Hoy el Señor te está hablando desde la palabra para que puedas experimentar la libertad del Dios Todopoderoso en tu vida y en tu corazón. Tú no eres de los que fuiste creado para que inviertas tu dinero en otro tipo de cosas. Tu más grande realidad, tu más grande verdad, la encuentras en el Dios Todopoderoso. Y si esa reforma que hizo Josías allí de sacar todo eso está hoy en tu vida, entonces qué bueno que como Josías nosotros podamos ir sacando eso de nuestros corazones. Versículo número 6. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, en los cuales tenían las mujeres, dice, y tenían las tiendas también. Mira lo que dice allí, profano, y las ciudades también. Versículo número 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y dice, y profanó los lugares altos de los sacerdotes que quemaban incienso, desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Todo esto tú te vas a dar cuenta de todas este tipo de reformas. Pero quiero que vayas al versículo número 17, por favor. Quiero que vayas al versículo número 17 del segundo libro de Reyes, del capítulo número 23. Quiero que vayas allá. Verso número 17 dice: después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Ayer lo estábamos viendo. Recuerda que en primer libro de Reyes capítulo 13, en los primeros 2 versículos, se levantó un profeta. Y 300 años de esto que está sucediendo acá, que encontró Josías en ese templo, le preguntó Josías, ¿qué es esto que estoy viendo? Y le dijeron, estos son los restos de un hombre que hace 300 años atrás habló sobre tu vida y sobre todo esto que tú ibas a hacer. Y tomó la decisión de dejar eso allí como honra, ¿sí? Y para mostrar Dios una vez más la veracidad de la palabra del Señor. Cuando hay gente que habla conforme el corazón de Dios, cuando hay gente que no habla con engaño, ni para sacarte el dinero a ti, ni para manipularte, ni para pintarte cosas que no son, sino que te habla de acuerdo al corazón del Dios Todopoderoso. Después de que sucedió esto, versículo número 21 al 23. Mira lo que va diciendo el Señor en su palabra. Versículo 21 al 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo, haced la Pascua al Señor vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua en Jerusalén. Quiero que pienses en esto. Nunca había existido, absolutamente nunca había existido una Pascua. Nunca se había celebrado una Pascua como la que se celebró en ese momento, en los tiempos de Josías. Y tú sabes, esa Pascua, ¿qué es lo que muestra para nosotros hoy, en la actualidad? Bajo este nuevo pacto, bajo esta nueva naturaleza que nos ha sido dada a nosotros en Cristo Jesús. Tú sabes que esta Pascua ya no es algo, ya no es una celebración
Tú sabes que esta Pascua ya no es un rito, perdón, sí, ya no es algo cúltico, ya no es algo místico. El Señor dice en la palabra, en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, que nuestra Pascua es el Señor. Entonces quiero que vayas encajando todo esto porque estamos a punto de terminar esta tarde con nuestra transmisión. Cuando Josías encuentra el libro, su corazón se enternece, se humilla delante del Señor. Inmediatamente coloca en acción lo que el Espíritu de Dios lo está llevando a hacer. Reúne a todo Jerusalén, desde el más chico hasta el más grande, y da la orden, Josías, de que todos vayan en pos del corazón del Señor. Desde luego, no todos cumplieron con eso, pero así siempre lo hizo Josías hasta su muerte. Y después de que hace una reforma, de sacar todas aquellas cosas que ya nos dimos cuenta del templo del Señor, ahora sí lo que hace es celebrar la Pascua, celebrar para nosotros recuerda que nuestra Pascua es Cristo, lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Ya nosotros no recordamos lo que fue hecho allá. Ya nosotros lo que hacemos es celebrar lo que el Padre y el Hijo hicieron por cada una de nuestras vidas. Nuestra Pascua ya no es un rito. Nuestra Pascua es mucho más que una ceremonia. Nuestra Pascua tiene nombre propio, no es algo. Nuestra Pascua es alguien y se llama Jesucristo nuestro Señor. Y esta es la invitación de Dios para con cada uno de nosotros. Ahora, iglesia, ayer y hoy cuando iniciamos nuestra transmisión, les decía que una de las palabras que le dieron a Josías es que él no vería el mal que iba a llegar sobre la tierra. Y efectivamente eso pasó. Dios le cumplió esa palabra a Josías. Josías murió a manos de un faraón, a manos del faraón Necao. Sí, él muere, pero Dios le cumple su palabra. Él no tuvo una muerte tortuosa. Él no vio el mal, el juicio que finalmente llegó sobre Jerusalén debido al desprecio. La gente se olvidó de lo que Josías realmente había iniciado. Y como olvidaron eso, una vez más olvidaron al Dios Todopoderoso. Una vez más, el Dios de la gloria ya no siguió teniendo peso en el corazón de ellos. Sí, y entonces ese juicio vino. Pero en lo que compete a Josías, Dios le cumplió la palabra de que él no vería el mal que habría de llegar para ese pueblo. Y quiero que me prestes toda tu atención, por favor. Y quiero que me acompañes al capítulo número 3 del libro de Apocalipsis, por favor. Porque hay algo que el Señor ha prometido a ese pueblo, a esa iglesia preciosa, que Dios nos ha enseñado con las mismas características debe tener de Josías. Un pueblo que cuando se expone frente a la palabra, su corazón se enternece. Una iglesia que frente a la exposición de la presencia de Dios, ese pueblo se humilla. Y ese pueblo empieza a caminar acorde a lo que el Señor ha establecido, pidiendo la instrucción de Dios, pidiendo la guía del Señor. Muy bien, esa promesa que Dios le hizo a Josías es una promesa también para cada uno de nosotros, los que nos llamamos el pueblo de Dios y la iglesia del Señor. La gente está más preocupada en toda la destrucción que va a venir sobre la faz de la tierra, pero se olvidan de la promesa que el Señor le ha hecho a su pueblo. Se olvidan de la promesa que Dios le ha hecho a su iglesia. Y esa promesa que le hicieron a Josías de que no vería, que sería llevado en paz a la misma presencia del Dios Todopoderoso, que no iba a haber sobre la tierra el mal que el Señor iba a traer, eso es juicio final. Esa misma promesa ha sido determinada por el Dios Todopoderoso para tu vida y para la mía. Y yo quiero que tú me acompañes al versículo número 10 del capítulo número 3 del libro de Apocalipsis. Y el Señor le dice a ese pueblo, porque este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que reúne las características de que el Dios Todopoderoso anhela que se vean en el corazón de lo que se llama la iglesia y el cuerpo de Cristo. Esta misma promesa es para nosotros y dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Qué promesa tan extraordinaria. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Mírala acá. Por cuanto la has guardado, la palabra de mi paciencia. ¿Qué es lo que el Señor dice? Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Mira lo que dice allí el Señor. Yo también te guardaré, ¿sí? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. ¿Te das cuenta? La iglesia, en el tiempo que Dios lo determine, en los días, en la semana, los meses o los años que Dios lo determine, la iglesia será quitada de acá antes del juicio que Dios tiene determinado para los moradores de la tierra. Y las características son las mismas. Ese pueblo que guarda la palabra, que la protege en el corazón. Ese pueblo que abraza la palabra del Dios Todopoderoso. Ese pueblo que, como Josías, su corazón es enternecido, que se humilla delante del Dios Todopoderoso, que empieza a sacar todo lo que está en el corazón, que no es conforme la palabra de Dios ni conforme el corazón del Señor, que empieza a estar a paz y a cuentas con Dios, que ya dejó la idolatría, que ya dejó los signos del zodíaco, que ya dejó de regir su vida por la suerte y que tomó la decisión de abrazar la obra de Cristo en la cruz, de formar parte del corazón del Señor, que ahora se deja guiar y que ahora se deja instruir por la palabra del Dios Todopoderoso. Ese pueblo que guarda la palabra de la paciencia de Dios, Dios le promete a ese pueblo que también será guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre los moradores de este sistema, de esta tierra. Mis amados, si hay alguien en quien podemos confiar nosotros, ese es nuestro Dios glorioso y maravilloso. Si hay alguien a quien debemos rendirle nuestras vidas, si hay alguien delante del cual debemos y necesitamos humillarnos y pedirle perdón, es delante de nuestro Dios glorioso y de nuestro Dios maravilloso. Este es el deseo de Dios para con cada una de nuestras vidas. Preciosa iglesia del Señor Jesucristo, Dios nos creó a nosotros para formar parte de Él, pero necesitamos estar caminando desde ya, como estuvo caminando Josías, con corazones enternecidos por la palabra, que ya no sea una pesadez, que ya no sea una camisa de fuerza, que sea un gozo, que sea un deleite, que sea un bálsamo, que sea refrigerio, que podamos nosotros disfrutar de este Dios glorioso, que podamos nosotros disfrutar de este Rey eterno en gloria, de este Padre maravilloso, que podamos nosotros anhelar estar en la presencia de Dios sin afanes, no corriendo, iglesia. No vaya a la presencia de Dios con afán, porque no va a disfrutar, no va a recibir nada de Dios, se lo aseguro en el nombre de Jesucristo. Si usted quiere ir a la presencia de Dios, si usted quiere meditar en la palabra de Dios, asegúrese de ir sin reloj, asegúrese de desconectarse absolutamente de todo, porque Dios no quiere gente afanada en la presencia de Dios, porque Dios no tiene afán, Dios no va para ningún lado. Si usted quiere ser un morador, un habitante de la presencia de Dios, va a tener que hacerlo a la manera del Señor. Y Dios no quiere relojes en su presencia. Dios no quiere absolutamente nada de eso cuando nos exponemos delante de Él. Que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Que guardemos la palabra de su paciencia. Que guardemos la palabra que el Señor nos habla. Que valoremos, que protejamos la palabra que Dios día tras día nos habla a través de estas transmisiones y a través de los momentos cuando cree usted se expone delante de la presencia del Señor. Sea una persona de la palabra, sea un hombre que medita en la palabra, sea una persona responsable con la palabra, juiciosa con la palabra, disciplinada con la palabra. Estos son los tiempos que Dios ha establecido para nosotros, iglesia hermosa. Y oro para que sintamos lo que sintió Josías cuando tuvo ese encuentro con la palabra de Dios. Josías nació de lo alto, Josías nació de nuevo, Josías nació del Espíritu, porque cuando uno se expone delante de la palabra del Señor,
uno no responde con indiferencia, uno no responde con frialdad, uno no responde, sí, como normalmente nosotros respondemos. Cuando uno se encuentra con el Dios de esta palabra, el corazón es imposible que no sea enternecido. Es imposible que el corazón no se humille. Es imposible que el corazón no se abra y que no se rinda. Cuando nosotros nos exponemos delante de la presencia y de la palabra del Señor, mis amados, si el corazón no se enternece, si la vida no se humilla, no se rinde delante del Señor, déjeme decirle que usted se encontró con un libro más, se encontró con una cartilla, se encontró con letra y la letra mata, se encontró solamente con un bonito libro, pero no pasó nada más. Pero cuando usted se encuentra con la palabra del Dios Todopoderoso, cuando usted oye la palabra del Rey Eterno, del Creador de los cielos y de la tierra, del Creador del universo, de aquel que se hizo hombre por amor a ti y por amor a mí, que te eligió, que te llamó para que caminemos una vida santa, como el Señor lo ha establecido en Cristo Jesús, para que caminemos ya no en los ritos y en las ceremonias, sino en la vida en el Espíritu, siendo una expresión del amor del Señor, siendo una expresión de la grandeza, del poder del Dios Todopoderoso en un sistema que está en oscuridad, en un sistema que está totalmente en contra de la palabra de Dios. Ahí es donde Dios va a levantar su pueblo. Ahí es donde Dios va a colocar a su pueblo, para que ese pueblo modele y muestre a Cristo Jesús, iglesia hermosa del Señor. Escúchame lo que te quiero decir. Dios no llamó a la iglesia para que la iglesia aguante este sistema. No, mis amados. Dios llamó a la iglesia para que en este sistema manifieste la vida del Dios Todopoderoso. Dios no llamó a la iglesia para colocarle ahí para que aguante. Miren a ver hasta cuándo son capaces de aguantar. No, iglesia hermosa de Dios, ese no es nuestro Señor. Dios creó la iglesia. Y la iglesia siempre ha estado en tiempos críticos, en tiempos de prueba en la historia de la humanidad. La iglesia ha soportado pandemias, la iglesia ha soportado primeras guerras mundiales, la iglesia ha soportado prototipos del anticristo, la iglesia ha soportado faraones, la iglesia ha soportado césares, la iglesia ha soportado todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no la puso solamente para que aguante un sistema. Dios puso la iglesia en la tierra, escúchame por favor, para que sea una expresión, para que sea una manifestación de la presencia del Dios Todopoderoso, para que no sea cobarde, para que no se arrincone. Dios puso a la iglesia en la tierra, no para que sea no solamente palabritas. Dios puso a la iglesia en la tierra para que sea una expresión del poder de Dios, para que sea una expresión de la grandeza del Dios Todopoderoso. Usted no puede olvidar que no estamos hablando de la iglesia de manera institucional, estamos hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Iglesia hermosa del Señor, escúchame, Dios no te puso sobre la tierra para que mires hasta cuándo es que aguantas tú el voltaje de todo esto. No, tienes un concepto entonces cerrado de lo que es la iglesia desde el corazón del Señor. Dios dejó la iglesia en la tierra, escúchame por favor, para que la iglesia sea una expresión del poder de Dios, de la grandeza, de la vida del Dios Todopoderoso. Tú eres muy valioso en las manos del Señor. Dios te llamó a ti para que formes parte de este pueblo. Recuerda lo que el Señor dijo en Apocalipsis capítulo 3 verso 10: por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Pero esta no es una iglesia que aguanta, mis amados. No, esta es una iglesia que está expresando el amor de Dios, que está manifestando la vida del Espíritu, que está manifestando la presencia del Dios Todopoderoso. No es una iglesia medrosa, llena de versiculitos, porque este sistema a este sistema no lo hace retroceder los versículos aprendidos de memoria. A este sistema lo hace retroceder el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Un cuerpo que manifiesta la vida en el Espíritu. Un cuerpo que expresa el propósito glorioso del Dios eterno en gloria. Iglesia hermosa del Señor, Dios nos llamó a nosotros, escúchame, por amor fue que nos eligieron a nosotros. No nos llamaron, no nos eligieron a nosotros, escúchame por favor. Y de esto el lunes hablaré, si Dios nos da el permiso. Dios nos llamó a nosotros, iglesia, por amor. Nos eligieron por amor. No nos llamaron por necesidad. Hay que pesar de este como está de mal, venga, llamémoslo. No, nos eligieron por amor.
no por necesidad. A ti no te eligieron por necesidad, porque estabas mal. No, a ti no te eligieron porque, ay, este está en las drogas, este es un adúltero, este es un borracho. No, mis amados, a ti y a mí me eligieron. Nos eligieron por amor, no por necesidad. Escúchalo, por favor. Dios te eligió porque te ama, porque tienes peso en el corazón de Dios. Dios te llamó, te eligió. No porque tú eras un borracho perdido, para que cuentes testimonio solamente. Yo era antes un borracho y ya no lo soy. No, mis amados, ese no es el testimonio que se está esperando allá afuera. El testimonio que se está esperando es el testimonio de una vida transformada por el poder y la presencia del Dios Todopoderoso, mis amados. El testimonio no es, yo antes fumaba y ahora ya no fumo. No, iglesia hermosa de Dios, gloria al Señor por eso. Pero el testimonio es cuando tú entiendas que te llamaron por amor y te eligieron por amor y no por necesidad. Sabrás y entenderás que el testimonio es mostrar la vida de Cristo, manifestar la vida en el Espíritu. Para esto fue que nos llamaron a nosotros, para esto fue que nos crearon a nosotros, y de esto necesitamos hablar, de esto necesitamos predicar nosotros. No nos llamaron porque estábamos por allá, perdónenme la expresión, llevados. Nos eligieron por amor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos llamaron por amor. Te eligieron por amor. Te eligieron por amor. Nos llamaron por amor. Por eso nuestro Dios es un Dios de amor. Y por eso nuestro Dios ha prometido guardarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Pero no vivas esta vida solamente la iglesia que aguanta. No, iglesia. Hay que vivir esta vida manifestándolo a Él, expresándolo a Él, porque para esto fue que nos eligieron y para esto fue que nos llamaron. Para esto fue que nos llamaron. Tú vales mucho en el corazón de Dios. No nos colocaron aquí para ver cómo y hasta cuándo aguantamos. No, nos llamaron con un propósito. Nos eligieron por amor. Por amor nos eligieron, iglesia. Nos eligieron por amor. Y esto es bíblico. Y esto quiero enseñarlo el lunes con la ayuda de nuestro buen Dios. No nos llamaron por llamarnos. Te eligieron a ti y a mí por amor. No lo puedes olvidar. Y que cuando nos expongamos a la palabra de Dios y a su presencia, podamos estar oyendo y escuchando. Y podamos estar entendiendo. Y podamos ser enternecidos y podamos humillarnos en gratitud delante de nuestro Dios eterno en gloria. Que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones, que esta palabra corra y sea glorificada y que esta palabra se quede en cada uno de nosotros, que la podamos atesorar y que la podamos guardar. Amén, iglesia. No olvide que usted es muy valioso en el corazón del Señor. Fuiste llamado, te eligieron por amor, no por necesidad. Te eligieron por amor, porque te aman, porque nos aman, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o se apoya, que es la traducción original, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Este es el Dios que nos llamó a nosotros. Este es el Dios que nos eligió a nosotros. Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde, Señor. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Padre, gracias por tu amor, por tu cariño, por tu bondad, por tu fidelidad y por tu palabra, Señor, la cual una vez más abrazamos. Y te pedimos, Señor, sea protegida en nuestros corazones, Padre. Señor, queremos seguir guardando la palabra de tu paciencia para que tú guardes a los tuyos en la hora de la prueba, Señor. Como le prometiste a Josías, así lo has prometido a nosotros. Gracias, gracias. Gracias por la vida de ese hombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, precioso Dios. Sabemos y entendemos que nuestro modelo a seguir es Jesucristo, pero nos animas, nos haces entender que sí se puede, Señor Dios de la gloria, por medio y a través de la vida de Josías. Bendito Padre Celestial. Señor, que cuando estemos delante de tu palabra, nuestros corazones sean enternecidos.
hombres enternecidos, mujeres enternecidas, jóvenes enternecidos. Señor Dios de los cielos, Padre, ayúdanos por favor, Señor, a ser hombres de tu presencia, a vivir y a caminar en tu presencia. Señor Dios Todopoderoso, oh Padre eterno de los cielos, que no sean solamente palabritas y versículos, Señor, aprendidos, Padre, que sea la vida, la transformación del Espíritu, Señor Dios de la gloria, Padre, la transformación tuya de nuestros corazones, Señor, Padre, la vida del Espíritu en cada uno de nosotros, bendito Dios eterno de los cielos. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que corra, que sea glorificada, que tú nos ayudes a nosotros, bendito Dios eterno de los cielos. Gracias, Padre, por tu amor y bendición, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Queremos darte gracias, Señor, por cada vida que se ha conectado, Padre, a esta transmisión y en los diferentes lugares donde se encuentran, Señor, que reciban de parte tuya, Padre, la palabra de vida, de ánimo, de aliento, Señor, bendito Dios, de esperanza, para continuar adelante en lo que tú nos has encomendado. Te lo pedimos a ti, buen Dios, en esta tarde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra se quede en nuestros corazones. Que tengan un excelente resto de tarde o de noche. Que si Dios nos da la alegría de estar mañana en pie, entonces levantemos la mirada a lo alto y no olvides que te eligieron por amor. No lo puedes olvidar nunca en tu vida. Jamás lo puedes olvidar. Porque esto es para algo muy grande y para algo muy poderoso. Que Dios siga haciendo esa preciosa obra en cada una de nuestras casas, hogares, familias. Y oramos para que mañana el viaje de la abuelita Carmen sea grato. Mañana viajan una vez más a Bogotá. Que Dios la guarde, la lleve con bien y nos la traiga con bien. Bendiciones, abuelita, para ti, para toda tu casa, y bendiciones para todas las personas que necesitan una sanidad de parte del Señor. Oro para que Dios se glorifique en sus cuerpos, en sus vidas, en sus familias, en sus casas, en sus hogares y en sus seres queridos. La sanidad del Dios Todopoderoso a favor de cada uno de ustedes. Bendiciones y que tengan una excelente tarde, un excelente fin de semana en casa, con sus familias, escuchando al Dios Todopoderoso. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.